Mucho. Es para perdona ahí ¿cómo se llama eso? El retraso tecnológico. Bueno, esta mañana tuve la oportunidad en la iglesia donde el pastor Orlando de compartir acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, es un tema que no tiene límites. Es un tema que nos puede llevar esta vida y mucha más, por así decirlo, para conocer la obra del Espíritu Santo, para conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas, entendiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sin embargo, escuchando varios predicadores, todos reformados, porque pues ya trato de no escuchar predicadores de la corriente donde yo venía, porque escuché muchos y muchos de ellos me llevaron al error, y por muchos de ellos no conocí a Dios como debo conocerlo y malinterpreté la palabra, y aún también de pronto malinterpreté la obra del Espíritu Santo. Y escuchando a algunos reformadores dicen que llegan a una conclusión que algo muy trágico, por así decirlo, está sucediendo en la iglesia en general hoy en día, es que no hay un conocimiento del Espíritu Santo como se tiene que conocer. Nosotros que seguimos esta corriente, que es una corriente reformada, totalmente bíblica, corremos y podemos caer en un error. Y es que vamos aprendiendo tanto de la palabra y queremos aprender cada vez más de la palabra y queremos ser bien doctrinales, y tenemos que hacerlo, y tenemos que ser bien teológicos, y también tenemos que hacerlo, y queremos hablar muchas veces palabras de pronto muy sofisticadas, pero podemos estar perdiendo lo más importante, porque ¿qué nos ganamos con tener la doctrina correcta si no podemos tener la experiencia, la vida, el fruto? Y esa la da el Espíritu Santo. Entonces podemos caer en orgullo, podemos caer en soberbia, en autosuficiencia, porque ahora sabemos más de lo que otros saben. No sé cuántos de aquí vienen de otras iglesias, la mayoría o no. Algunos de pronto, o sea, muy bueno el que nace de nuevo en una iglesia bíblica. O sea, viene de una vez, no viene intoxicado como llegamos nosotros. Entonces, eso me toca orar mucho, porque puedo caer en el error de creer que aunque todos tienen equivocaciones, yo no la tengo. Pero siempre he tenido algo en mi corazón, y es que he querido conocer al Espíritu Santo. Y aunque lo he hecho de una manera equivocada, pero cada día le pido al Señor que me permita conocerlo a través de la palabra. Y esta mañana decía en la iglesia en Cali, y les digo a ustedes como un consejo de amigo, con mucha humildad, conozcan al Espíritu Santo. Usted puede tomar su concordancia de la Biblia y sacar todas esas frases donde dice el Espíritu Santo. ¿Cuántas hay? Hay muchas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Y léalas, vaya leyéndolas. Y todo lo que el Espíritu Santo hace en ese verso, la participación del Espíritu Santo en ese verso, tómelo para su vida, reclámelo para su vida, y usted se va a encontrar con cosas maravillosas. Yo sé que algunos lo han hecho, pero eso es algo que tenemos que hacer cada día. Jesús nos entregó, dijo, yo no os dejaré huérfanos, dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y usted va conociendo todo lo que el Espíritu Santo hace en su vida, y todo lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, y todo lo que el Espíritu Santo hizo con usted cuando usted se convirtió, y todo lo que el Espíritu Santo puede hacer con toda esa gente que se está perdiendo. ¿Y quiénes son los instrumentos? Nosotros, pero bajo la guía y bajo la dirección y nuestra dependencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Inseparables. La palabra, porque Él es el que la revela, y el Espíritu Santo, que es el que la inspiró
Y el mismo ser que inspiró esta palabra que está escrita es el mismo ser que te inspira a ti y me inspira a mí. Bueno, y esta mañana alcancé a hablar dos puntos. Pues no los voy a repetir, pero sí los voy a enunciar porque son muy importantes. Y pude compartir una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y tiene que ver con que el Espíritu Santo imparte la vida de Dios en nosotros. Él es el encargado de impartirte, de transmitirte esa vida de Dios que tú tienes. Eso no te llegó así, por asistir a una iglesia, aún no solo por leer la palabra. Porque hay mucha gente que lee la Biblia. La han leído 2, 3, 4, 5 veces. Pero usted sabe que no tienen la vida de Dios. Porque el que la imparte es el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero si yo leo la Biblia, si yo leo la palabra sin tener la vida, no va a pasar nada, va a ser un texto más. Por eso en Juan capítulo 3, del 1 al 6, un solo verso vamos a ver y lo vamos a tratar de verlo resumido. Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Usted lo ha leído y usted en su casa lo puede ampliar como en su devocional. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos, y este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la palabra clave: el que no naciere de nuevo. El que no naciere de nuevo. Pero estamos hablando de un verdadero nacimiento. Estamos hablando de que en el nuevo nacimiento hay una regeneración. Hay una impartición de la vida de Dios en nosotros. O sea, cuando nosotros comprendemos un poco más a profundidad lo que es que la vida de Dios se ha impartido y está en nosotros y que hemos nacido de nuevo y que hemos sido regenerados, no podemos más que demandarnos a nosotros mismos un cambio total, un cambio rotundo de vida. Y dice el versículo 4, y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El encargado del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo de Dios. Tú naciste de nuevo porque el Espíritu Santo hizo una obra en ti, hizo una obra en mí. Y lo primero que pasó fue que cuando alguien nos predicó o escuchamos la palabra, Él trajo convicción a nuestra vida. Y nos trae una convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esto usted lo sabe. Y es lo que tenemos que hacer cuando somos conscientes de que tenemos la vida de Dios en nosotros. Esto no es para enaltecernos, enorgullecernos y creernos los super hombres. Eso de pronto es lo que ha enseñado la religión. Que cuando usted nace de nuevo y tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a llenar de poder y usted va a caminar, y donde usted camina su sombra va a sanar a los enfermos, y usted va a tocar a la gente y la gente va a caer, y que usted va a profetizar y que usted va a desnudar el corazón a la gente porque hay un poder en usted. No, eso es para vanagloria humana, eso es para vanagloria de hombres. Si Dios lo quiere hacer, Él lo hace con cualquiera, pero Él no tiene personas especiales y específicas para darles eso para vanagloriarse, no. Por eso en cierta medida soy también sensacionista. Que Dios lo quiera hacer, que Él lo haga cuando quiera. Pero hoy en día, como estamos en una iglesia humanista, que la gente quiere una impartición del Espíritu Santo. Pastor, ore por mí. Pastor, impártame de su Espíritu. Pastor, yo quiero ir al mundo entero a llevar la palabra. Yo quiero tener el poder del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no es para esas cosas extraordinarias que hoy están enseñando.
El Espíritu Santo se mueve en el creyente verdadero que ha nacido de nuevo en las cosas comunes, en las cosas ordinarias, en tu trato con tu esposa, en tu trato con tu esposo, en tus pensamientos, en tu forma de hablar, lo que tú hablas, en tus reacciones ante ciertas circunstancias. Ahí es donde nos damos cuenta si verdaderamente se nos ha impartido la vida de Dios y si el Espíritu Santo está en nosotros a través del fruto, a través del testimonio. Entonces dejemos de lado todo eso, toda esa parafernalia espectacular. No necesitamos nada de eso que mueva las emociones. Necesitamos simplemente estar convencidos que el Espíritu Santo está buscando gente humilde que lo quiera conocer, para que nosotros podamos impartir de esa vida a otros a través de la palabra. Se convirtió, no se convirtió, vino a la iglesia, no vino a la iglesia, no es problema nuestro, ya hicimos nuestra parte. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Amén. En segundo lugar, hablaba que el Espíritu Santo es el que revela la verdad. Entonces, número uno, el que nos imparte vida. Ahí tenemos tema para muchos meses, pero hay que hacerlo de una forma reducida ahora. Y usted tiene todo el tiempo para investigar, para pedirle a Dios que ilumine su entendimiento y usted pueda entender. Créanlo que nuestras vidas seguirán siendo más transformadas cuando entendamos cómo es que Él obra, cómo es que opera Él. Algo segundo que quiero compartirles es que el Espíritu Santo es el que le revela la verdad. Vamos a leer un solo texto, Juan capítulo 16, del 12 al 15. Juan capítulo 16, verso 12 al 15. Palabras de Jesús, estando con sus discípulos, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos entender las Escrituras? ¿Queremos conocer a Jesús? Necesitamos al Espíritu Santo. Tú no necesitas depender de un hombre, que es lo que de pronto nos han enseñado. Depender de un hombre que ha ido al cielo, depender de un hombre que dé visiones, depender de un hombre que he escuchado esto, que está orando y que Dios lo llevó a otro lugar. Entonces, claro, si usted está ahí sentado y usted no conoce la palabra, usted quiera o no quiera, va a depender de lo que ese hombre le diga. Y todo lo que ese hombre diga es la verdad. Pero nosotros aquí hemos aprendido que respetamos los hombres de Dios, respetamos todos estos hombres de la corriente de la Reforma porque nos han traído luz y nos han guiado. Pero yo siempre que estoy escuchando, siempre le estoy diciendo: Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Porque aún dentro de la Reforma encontramos posiciones contrarias. Yo sé que son en doctrina de pronto secundaria o básica, pero yo no quiero seguir hombres. Yo quiero que esos hombres me lleven a seguir a Dios. Y quiero depender del Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad. Hay personas que están diciendo: si el pastor o el apóstol, el profeta lo dijo, ¿por qué dudarlo? ¿Cómo que por qué dudarlo si somos hombres? Falibles, podemos fallar. Y Él es el que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo. Y Jesús le decía que Él no hablará por su propia cuenta. Imagínense, el Espíritu Santo
la segunda persona de la deidad, y Él no habla por su propia cuenta. ¿Y cuántas veces hemos hablado por nuestra propia cuenta? Lo que creemos haber entendido de la palabra. ¿O cuántas veces hemos escuchado hombres hablando de su propia cuenta? Las supuestas revelaciones. ¿Te ha escuchado eso? Traigo una nueva revelación. Y la gente mismo, como tiene comezón de oír, escuchan palabra y como nunca la han escuchado, pero le muestran un verso, dice, wow, tremendo. ¿Qué revelación tiene ese hombre? Está hablando por su propia cuenta, ya todo fue revelado y está en la palabra, está en las escrituras, está disponible para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Espíritu Santo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento y ayúdame a entender la verdad, Señor. Ayúdame a comprender la verdad. Y claro, te alineas con la palabra, te alineas y te pones a escuchar a un verdadero hombre de Dios que te traiga paz y que esté de acuerdo en la palabra y tú vas a crecer. Pero es el Espíritu Santo el que te va a recordar todo lo que Jesús enseñó y lo que Jesús enseñó a los apóstoles y que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a un tercer punto. Ahí fue un resumen. Voy a tratar de ser un poco más, de profundizar un poquito más en este punto, en el tercero. Entonces, número 1, recuerde, una de las obras del Espíritu Santo es que imparte la vida de Dios en nosotros. A través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración, una verdadera conversión, a través de la palabra, pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Número 2, hablamos de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Pero como les decía al principio, no podemos solamente enfocarnos en la verdad y perder a aquel que inspiró y a aquel que nos guía y nos enseña esta verdad. Tenemos que hacerlo unido. El Espíritu Santo y la palabra. La palabra y el Espíritu Santo. Le animo a que despierten usted más de ese amor, de ese deseo por el Espíritu Santo. Y va a encontrar cosas maravillosas. No le está hablando a alguien que ya las encontró, no. Pero en algunas cosas que he encontrado y que he experimentado, puedo decir que eso me ha llevado a una transformación en mi vida. Y puedo entender que fui sellado por el Espíritu Santo. Es muy triste uno vivir siendo el templo del Espíritu Santo y no conocerlo. Y cuando no lo conocemos, vivimos continuamente contristando al Espíritu Santo. Porque si no sabemos cómo Él obra, si no sabemos lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, si no tenemos un conocimiento pleno y real, entonces no vamos a cooperar. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, de mostrar a Cristo, pero bajo la intervención del Espíritu Santo. Lo tercero, el Espíritu Santo es nuestra ayuda perfecta en la oración. Necesitamos depender del Espíritu Santo en la oración. Orar es mucho más que lo que la gente enseña. ¿Qué es orar? No, orar es sencillo, hable con Dios. Y se hace de una manera irrespetuosa, sin una identidad. Pero cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, de la forma como Él interviene en la oración, nuestra oración va a cambiar. Por favor, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, nosotros. Aquí el apóstol Pablo le está
hablando a la iglesia y le está diciendo: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo. ¿Quién está en nuestros corazones? El Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, el cual clama: Abba Padre. ¿Usted sabe lo que significa esta frase? Abba Padre. Es una exclamación, es una expresión de, para entenderlo un poco mejor, es la expresión de un niño tierno, de un niño puro, cuando se dirige a su papá. Abba Padre. Ternura. ¿Qué más nos enseña esta frase? Esperanza, seguridad. Abba Padre. Y si nosotros permitimos que el Espíritu Santo transmita esa identidad en nosotros, nuestras oraciones van a cambiar para bien. Y dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios como hijos. Y yo meditaba un poco en esto, en esa expresión, en esa exclamación, Abba Padre. Una expresión que sale de un corazón lleno de ternura, de respeto, de gratitud, de esperanza, de seguridad. Imagínense qué buena forma de entrar al lugar secreto, de orarle a Dios bajo esa identidad. Yo soy hijo. Yo no entro con temor. Yo no entro ante un Dios que lo veo por allá lejos. No, Él está en mí a través del Espíritu Santo. ¿Cómo empieza la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. O sea, él comienza como afianzándose en su identidad de hijo, Padre Nuestro. Es como nosotros tenemos que empezar. Pero ¿quién produce eso en nosotros? Para que no simplemente sean palabras de labios para afuera. Cualquiera puede decir, Padre mío, Padre eterno, cuánto te amo, pero son palabras. Pero cuando vienen de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de la obra de intercesión del Espíritu Santo en nuestra vida, eso tiene otra connotación espiritual, que no la podremos explicar, pero sí la podemos experimentar. Vamos a ver otro verso. Romanos 8:26. Aquí ya vamos a entrar un poco más en lo que, cómo opera el Espíritu Santo en la oración. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu, está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, sin Él somos débiles, somos frágiles. Hablando de nuestro tiempo de comunión. Yo hago una pregunta, con todo el respeto. ¿Cómo está tu tiempo de comunión con Dios? ¿Qué vida de oración estás llevando? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y lo conocemos y es real, la oración se convierte en un deleite. Y créalo que vamos a dejar de estar pidiendo tantas cosas y nos vamos a deleitar en su presencia y por saber su voluntad para agradarle a Él. Mire la diferencia en la oración. Orar por pedir y pedir que nos dé, que nos dé, que nos dé. Eso no lo hace un hijo. Un hijo sabe que el Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Pero cuando tenemos identidad de hijo, que es lo que nos ha transmitido el Espíritu del Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros queremos agradarle a Él en todo. ¿Y cómo le agradamos? Haciendo su voluntad. Yo no me quiero equivocar, aunque me equivoco. Usted esta semana va a enfrentar situaciones, va a tomar decisiones,
Quizá tiene que tomar alguna decisión. Quizá usted está luchando con algo, como yo también. ¿Qué es lo que más queremos cuando conocemos a Dios a través de la palabra? Queremos agradarle, no queremos fallarle. ¿Y cómo le transmitimos eso al Padre? En oración, allá en la intimidad, en el lugar secreto. Pero cuando lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él quiere ayudarnos, porque Él ve nuestra debilidad, Él ve nuestra fragilidad, Él ve nuestra limitación. Por eso dice la palabra, es tan hermoso este verso, dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde se manifiesta esa debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir como conviene. No estoy hablando de pedir dinero, de pedir trabajo, de pedir sanidad, no, eso es añadidura. Estoy hablando de algo más profundo, de pedir conocerle, conocer su voluntad, de pedirle al Señor, ayúdame, ¿cómo hago para cambiar esta área en mi vida? Ahí, ¿quién está? El Espíritu Santo. Porque sabemos pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. Si ve la obra del Espíritu Santo en la oración, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, quizá no lo podemos entender, pero Él está gimiendo con nosotros. Está gimiendo dentro de nosotros. Está llevando el mismo dolor, la misma insatisfacción, la misma desesperación que tenemos ahí delante de Dios como hijos. Él la está llevando. Y Él dice, yo no tengo otra sino interceder por este hijo. ¿Y sabe qué es lo más hermoso y más tremendo? Que a la diestra del Padre está nuestro otro intercesor. ¿Quién es? Jesucristo, que vive para interceder por nosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Habrá forma de vivir una vida mediocre? No hay forma. Si la estamos viviendo es porque estamos en este proceso de conocerlo. Pero cuando entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, intercediendo con gemidos indecibles, le vamos a dar a Él la plena libertad de que lo haga por nosotros. Y usted me va a contar cómo sale del lugar secreto, cómo sale del lugar de oración. Usted y yo entramos cargados, desesperados, afanados, atribulados, sin esperanza, sin saber qué hacer. ¿Alguien se ha sentido así? ¿O solamente yo? ¿También se han sentido así? Como que no hay esperanza, como que todo está perdido, como que aunque conozco tanto la palabra, yo me he sentido muchas veces así. Pero Señor, ¿y ahora qué? Pero cuando estoy en el lugar secreto y soy consciente que el Espíritu Santo está para ayudarme en mi debilidad, comienzo a pedir, Espíritu Santo, no sé qué pedir, no sé cómo pedir y no sé, no sé nada, pero tú sí sabes. Y comienzo como a imaginarme que el Espíritu Santo está intercediendo por mí ante el Padre Celestial. Créalo que viene una seguridad de que algo va a ocurrir. Posiblemente no es en ese momento, en el tiempo de Dios. Algo va a ocurrir en usted, que está luchando con algo en su vida. Usted va a comenzar a ver el cambio. Yo lo he visto. Yo lo he visto en mi vida. Y yo no estoy hablando de cosas supremamente grandes. No. Estoy hablando de cosas íntimas, que solamente Dios y yo conozco. Pero he visto que esas situaciones las manejo de una forma diferente. Que esas reacciones ante ciertas personas son diferentes. Que la forma como miro al pecador, al transeúnte que va por allá, que quizá no conoce a Dios, o la persona que de pronto me hizo daño o está haciendo algo equivocado, algo que no está bien, y nos irritamos por eso. Pero cuando reacciono y comienzo a verlo con amor, con compasión, con bondad, yo puedo decir, eso no soy yo. Es la vida de Dios en mí, pero también es el Espíritu Santo que está intercediendo al Padre por mi vida en ese momento.
Y en el versículo 27 termina diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? ¿Quién conoce los corazones? El tuyo, el de todos. Dios. Y más, dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo es tu intercesor. Tú no estás solo en esa lucha. Tú no estás solo en esa batalla. Tú no estás solo en esa situación caótica. El Espíritu Santo está intercediendo por ti. Está pidiendo por ti. Seamos humildes y reconocemos que en ciertas situaciones no sabemos cómo pedir. Señor, ¿cómo orar por este hijo? Señor, yo quiero esto, pero no sé si es lo mejor. Yo quiero llevarle esta palabra de consejo, pero no sé si es la mejor. Me siento débil, me siento frágil. ¿Qué hago? Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene. Porque Dios conoce mi corazón. El Espíritu Santo está en mi corazón. ¿Qué va a hacer? Él le va a transmitir la motivación y la intención correcta que quizá en ese momento no tengo. Y Él va a interceder por mí, ¿cómo? Con gemidos indecibles. ¿Y qué va a interceder? La perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor oración? La oración más certera, la que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Quizá alguien aquí ya lo haga, gloria a Dios. Quizá alguien aquí no lo haga mucho. Comience a hacerlo. Pida al Espíritu Santo que le ayude en su debilidad y que le ayude a orar como conviene, que le ayude a orar la perfecta voluntad de Dios. Ese es el punto número 3. Ahora vamos al punto número 4. Punto número 4. Otra manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vaya a Primera Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios. Capítulo 2, vamos a leer del verso 6 al 16. 2, del 6 al 16. Dice, bueno, el cuarto punto es: el Espíritu Santo nos revela la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que, recuerde que hay sabiduría humana, terrenal, diabólica, la sabiduría de este mundo, la sabiduría que nosotros pretendemos tener, pero una sabiduría celestial que es la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo recibirla? ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para aplicar el conocimiento que estamos recibiendo. El conocimiento a través de la palabra. Porque conociendo a Dios, conocemos la justicia de Dios, conocemos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que, o conocemos el diseño de Dios para nuestro hogar, el diseño de Dios como padres, como hermanos, como hijos. Es un conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cómo podernos mover en medio de esta generación perversa? Ustedes que tienen sus trabajos seculares, ¿cómo moverse en medio de ellos? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo actuar de tal forma que usted no esté violentando los principios de Dios solamente por agradar a un patrón o agradar a algo? Señor, ¿cómo hacer? Es tan difícil esto, Señor. Necesitamos conocer la palabra, que ahí está toda la revelación de la justicia de Dios, que es la forma como tú tienes que vivir en esta vida. Yo no estoy hablando de la justificación, estoy hablando de la justicia, o sea, todo lo que es correcto ante los ojos de Dios a la luz de la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted comienza a encontrar, ¿qué hizo Jesús?
con el Sermón del Monte. Traer parte de la justicia de Dios. Y le enseñó a ellos cómo tenían que actuar, cómo tenían que responder. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué adquirimos? Un conocimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver la otra mejilla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amar al enemigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si alguien viene a pedirme, tengo que ayudarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Paciencia para con esa persona hasta que cambie. Entonces, tengo el conocimiento de lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, voy al lugar secreto, voy al lugar de oración. Señor, ahora, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? ¿En qué momento lo hago, Señor? Muéstrame. Entonces está el Espíritu Santo, ¿qué? Intercediendo por ti, para que te revele la perfecta voluntad. Entonces, ¿ahora qué viene? La aplicación de lo que tú conoces y de lo que Dios te quiere entregar a través de esa oración. ¿Y eso qué es? La sabiduría. Es la forma correcta ante Dios de nosotros mostrar o manifestar el conocimiento de Dios que tenemos. ¿Cuánta gente conoce tanto de la Biblia y conoce tanto de Dios, conoce tanta doctrina, pero su vida muchas veces en ciertas áreas dejan mucho que desear? ¿Qué le faltó ahí? La sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto, ¿quién es el que la transmite? El Espíritu Santo. ¿Sí ve otra preciosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y vamos a leerlo. Capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Usted conoce una persona si es sabia por su madurez espiritual. O sea, la madurez no es una persona que no hace chistes, no una persona que viene y se siente y no saluda a nadie. ¡Wow! ¡Qué persona tan madura! ¿O conoce mucho de la Biblia? No. La sabiduría de una persona se conoce en cómo interactúa, cómo responde ante los ataques de este mundo, ante la ideología, ante la gente que lo rodea, cómo responde ante los bombardeos de nuestra familia, que nos quieren atacar quizá, o que nos quieren señalar. Cómo responder ante esas situaciones en la intimidad que nadie la sabe, solamente tú. Ahí se conoce la madurez del cristiano. Y esa madurez se da por la sabiduría que tú recibes de parte de Dios. Por eso en lo natural, las personas más sabias, ¿quiénes son? Los ancianos. Porque han vivido tanto. En las cosas de Dios, tú no necesitas ser anciano para ser sabio. Tú necesitas conocer a Dios. Y puedes tener más sabiduría que un hombre que predica la palabra a 20,000, 15,000. Tiene mucha experiencia, pero quizá por equivocación no conoce a Dios de la forma que tiene que conocerlo. Y podemos nosotros, con más poquito tiempo, pero con un corazón sincero para conocer, podemos tener más sabiduría en cómo llevar un hogar, en cómo manejar el dinero, en muchas cosas que esa persona. Porque quizá él utiliza al Espíritu Santo para otras cosas, para formar grandes espectáculos y que la gente esté en su iglesia, controlada. Necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Sigamos leyendo. Y es la sabiduría no de este siglo, o sea, no es de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es un misterio, la sabiduría de Dios. Pero ¿a quiénes se nos ha revelado todos los misterios? A los que hemos sido predestinados. Si todavía tenemos muchos misterios que los tenemos, sigamos en el proceso, que a su debido tiempo y en la forma en que nosotros querramos tener revelación de los misterios, van a llegar. Claro que van a llegar. Ya no hay nada, o sea, ya todo salió a la luz.
Pero hay cosas que aún no han sido reveladas. Y eso nos toca a nosotros, a través de la palabra, del Espíritu Santo, de escuchar hombres verdaderos de Dios. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Es un misterio, está oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así como nos predestinó a nosotros para esa salvación tan grande, también predestinó una sabiduría para cada uno de nosotros conforme a lo que íbamos a vivir, a lo que íbamos a enfrentar. Versículo 8. Al que ninguno de los príncipes de este siglo, están hablando en términos humanos, conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Todas esas cosas tienen que ver con los misterios, todas esas cosas tienen que ver con lo que está oculto de parte de Dios para el hombre. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a revelar todas esas cosas. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire qué profundidad que hay en esta palabra. En lo profundo de Dios, en lo profundo del corazón de Dios, hay cosas que nosotros no entendemos, cosas que ojo no vio, ni oído yo. O sea, ¿para cuántos de nosotros hay tantas cosas en este mundo y en nuestras vidas que son un misterio? ¿Sí o no? Hay muchas cosas que son un misterio. El futuro, la venida del Señor. Tantas cosas que son un misterio, están ocultas. ¿Dónde están ocultas? ¿Dónde están guardadas? En lo profundo del corazón de Dios. Y muchas de esas cosas ya tenían que haber sido reveladas a nosotros para la gloria del Padre. ¿Pero por qué no han sido reveladas? Quizá porque alguien no entendía que el que lo revela es el Espíritu Santo. Y alguien dirá, no, pero es que la revelación está en la palabra. Sí, yo no estoy dejando la palabra a un lado. La palabra tiene que ser la que nos edifica, la que nos guía a toda verdad. Pero necesitamos la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo y la palabra. ¿Qué nos va a traer? La revelación de lo que hay en lo profundo del corazón de Dios. Lo que yo necesito para mi vida, lo que para mí hoy es un misterio, lo que para mí hoy es una incertidumbre. Ya está la respuesta. ¿Dónde? En el corazón de Dios. ¿Yo puedo conocer el corazón de Dios a plenitud? No. Pero yo sí tengo a alguien dentro de mí que conoce lo profundo del corazón de Dios y es el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo puedo entender, o sea, esto suena como muy fácil, como algo muy teórico, claro, es teórico, pero es que la idea es que lo llevemos a la práctica. De pronto sin entender muchas cosas, pero con la sencillez de un corazón humilde que quiere conocer las cosas de Dios, no para vanagloria, no para enorgullecerme, sino para que poder vivir de tal forma que agrade a Dios en todo lo que yo haga y en todo lo que Dios determinó que yo iba a hacer. Y también me va a ayudar ¿para qué? Para preservar esta salvación, porque no es fácil perseverar hasta el fin. Y mire lo que acontece con esto. Vamos en el versículo, leamos nuevamente la última parte del 11. Así tampoco nadie en este mundo conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En este mundo, o sea, ahí estamos sacando a Jesús porque Él es parte de la Trinidad, Él conocía todas las cosas de Dios.
de lo profundo del corazón. Sin embargo, cuando Él se hizo hombre, Él necesitó la intervención del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios en su vida, en lo que Él iba a hacer. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, ¿sí ve? Ahí está, tremendo, poderoso. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. Se nos ha impartido la vida de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y entre muchas cosas, Él está ahí ¿para qué? Para hacernos saber, para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No podemos vivir esta vida sin saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. No podemos permitir que el tiempo nos esté pasando y usted no sabe si hay un llamado de Dios para su vida que usted ya debería estarlo poniendo en práctica. Pero yo no lo conozco, yo no lo sé. Por eso hoy en día la gente anda corriendo detrás de ¿quién? De los profetas. Porque yo quiero saber lo que Dios tiene para mí. Porque yo quiero saber lo que Dios quiere que yo haga. Porque yo quiero conocer mi futuro. Y están buscándolo de una manera equivocada. ¿Quién tiene el futuro para mí predestinado? Las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Quieres conocerla? O sea, no te digo que las vas a saber todo, pero día a día, basta cada día su propio afront. Cada día vas a tener una revelación, una iluminación en tu entendimiento de lo que tienes que hacer. Cosas sencillas y no tan sencillas, pero son de Dios para tu vida. ¿Quién te las va a revelar? El Espíritu Santo. Porque Él conoce lo profundo que hay en el corazón de Dios. Yo no lo puedo conocer. Yo no lo puedo conocer. En parte puedo conocer, pero hay muchas cosas que yo no conozco de mi vida. Hay muchas cosas que yo no comprendo de las que he tenido que vivir. Pero yo sé y tengo la certeza de que si yo hubiera tenido un tipo de relación con el Espíritu Santo y un conocimiento más profundo de la palabra como ahora la estoy teniendo, crea lo que quizá no estaba pasando por lo que pasé. Pero ya no puedo hacer nada por el pasado. Fue necesario mi proceso doloroso y valió la pena. Y valió la pena. Por eso hoy le repito cuando los saludé a usted al principio. Ustedes están jóvenes. Ustedes no tienen que pasar por lo que muchos de los que llevamos tiempo en esto ya pasamos. Sin saber, sin conocer, sin entender lo que Dios tenía para nosotros. Usted lo puede tener. Usted lo puede conocer, lo está conociendo, pero puede conocerlo más. Y más ahora que usted va a pedir una intervención más real y más profunda, con más amor del Espíritu Santo en su vida. Dígale, Espíritu Santo, dame esa sabiduría que desciende de lo alto. No quiero operar más en esta sabiduría natural, esta sabiduría terrenal, no más, Señor. Yo quiero operar en esa sabiduría que viene de parte tuya, Señor. Yo quiero aplicar este conocimiento a través de la palabra que estoy teniendo. Porque yo sé que ustedes conocen la palabra, la están conociendo. Pero también sé que necesitamos todos cómo aplicarla a su debido tiempo, en qué ocasión, ante qué situación, con qué persona sí, con qué persona no. Para que no andemos como a tientas, no, que seamos certeros, que vayamos a la fija, pero no para nuestra gloria, para la gloria de Dios. ¿Y quién está ahí para ayudarnos? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelve y léalo. Para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo. Él te va a enseñar la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, si hay que acomodar en nuestras vidas lo espiritual a lo espiritual es porque hay desorden. Si no hubiera desorden, no había nada que acomodar. Pero como hay un desorden en nuestras vidas, y no estoy hablando necesariamente de pecado, estoy hablando de propósito eterno, estoy hablando de llamado, estoy hablando de ministerio, el ministerio de reconciliación que Dios nos entregó a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con tanto que estamos recibiendo? ¿Qué estamos haciendo con todo esto que estamos recibiendo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el ideal que tú tienes con conocer la palabra? Yo estoy en el grupo de predicadores. ¿Quiénes están en el grupo de predicadores de aquí? Del pastor Orlando. Bueno, ahí va, ¿sí o no? Y yo me asombro con las intervenciones de ellos y con las prédicas que he escuchado de algunos de ustedes. Yo me asombro cómo tienen ese manejo de la palabra, cómo tienen esa expresión de la doctrina. O sea, cómo tienen ese conocimiento. Porque hoy lo repito, yo en ese tiempo, aunque fui al seminario, aunque le predicaba a la iglesia, pero ahora entiendo que yo no lo tenía. Y ustedes lo tienen. Pero ¿cómo lo van a aplicar? ¿Usted sabe por qué Dios le permitió llegar a un ministerio como este? ¿Para qué? Para llenarse, 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 llenarse y llenar su familia y llenarlos todo de ese conocimiento. Es para algo. La gente afuera se está muriendo, se están perdiendo, nuestras familias se están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo con eso que estamos acumulando y acumulando y acumulando? ¿Acumulando qué? Conocimiento. ¿Cómo lo aplicamos? Recuerde, la sabiduría es la aplicación de lo que tú conoces. ¿Necesitamos qué? La sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Quién te lo va a dar? El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y qué va a comenzar a suceder? Va a comenzar a acomodar, a ordenar lo espiritual con lo espiritual. Pues ahí donde está, dimensionar un poco lo que te estoy diciendo, o no lo que te estoy diciendo, lo que la palabra nos está diciendo. ¿Lo puede dimensionar? ¿Lo puede entender un poco? ¿Saber lo que Dios tiene para mí? ¿Poder conocer los tiempos que Dios tiene para mí? Los llamados. Cuando yo hablo de un llamado, no estoy hablando necesariamente de un pastorado. Estoy hablando de un llamado específico que tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Estoy hablando de un llamado que todos tenemos, un ministerio que todos tenemos. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Que todas las personas que nos rodean se reconcilien con Dios. Esa es parte de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios te quiere conceder. Y qué precioso que lo podamos conocer. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe, esto trata de percepción espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Aquí esta regla es excepción para el hombre natural, pero resulta que usted no es natural. Usted no es espiritual, usted es espiritual, usted no es natural, usted no es carnal, usted es espiritual. Pero ¿sabe qué es muy triste? Que aunque nos consideremos espirituales, no entendamos. Eso es triste. Eso a mí me golpea muy duro. Que aunque digo ser espiritual porque estoy buscando a Dios, hay cosas elementales para Dios que yo ya debería entender y no las entiendo. Pero ¿sabe por qué? Porque no le he dado el valor al Espíritu Santo que está dentro de mí. Y entre más usted lee, estudia
y conoce acerca de la obra del Espíritu Santo, usted va a tener que orar para no entrar en tristeza y depresión. Por todo lo que hemos dejado de vivir teniendo ese ser maravilloso que es el Espíritu Santo. Y si le sumamos a lo que Jesús es en nuestras vidas, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí no está de juzgar como jueces, sino de emitir un juicio sobre una situación. Por eso ese asuntico de mucha gente, no, ¿quién es usted para juzgar? Que no estamos hablando de juzgar como si fuéramos jueces que vamos a firmar una sentencia o una condena, no. Estamos hablando de emitir un juicio acerca de una situación. Emitir un juicio, pero un juicio conforme a la justicia de Dios. Y para eso se requiere ¿qué? Sabiduría, madurez espiritual. ¿Quién lo da? La palabra. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Cuando te revela lo profundo del corazón que Dios tiene para tu vida. Entonces puedes juzgar toda situación con humildad. La gente va a venir, tu compañero de trabajo, tu familia, tu esposo o tu esposa, tu hijo. Están pasando por una situación, Señor, yo no quiero cometer un error, yo no quiero dejarme llevar por lo que yo pienso que tengo que hacer o tengo que reaccionar o tengo que invertir en esto, Señor. Yo no quiero operar en mi sabiduría natural. Quiero emitir un justo juicio. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que no es que nosotros nos sentemos y comenzamos como él a hablarnos al oído, a un dictado. Haga esto, no. Pero va a comenzar a operar en nosotros algo que llama la intuición espiritual. Y te vas a dar cuenta que fue Dios, que fue el Espíritu Santo quien te llevó a orar, a actuar, a aconsejar, a juzgar esa situación. No fuiste tú, fue el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Y mire cómo termina el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tanta gente que anda por ahí como loca, no es que yo tengo la mente de Cristo, y cree que porque lo están declarando, confesando, profetizando o decretando, tienen la mente de Cristo. No conocen la palabra, no conocen al Espíritu Santo, no conocen la justicia de Dios, no conocen tantas cosas. Y nos poníamos a hablar irresponsablemente. Tengo la mente de Cristo. Y cree que la mente de Cristo es para prosperar, para hacer riquezas. Perdóneme, basura. La mente de Cristo no es para eso. Hay gente que prospere, no son creyentes. La prosperidad no viene por ser creyente o cristiano. Eso es algo que tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber algo, disciplina. Yo estoy hablando de que tenemos la mente de Cristo para vivir, para actuar, para decidir de la misma forma como Cristo lo haría. ¿Y cómo fue que Cristo tomó las mejores decisiones? ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Cuando él iba a comenzar su ministerio, ¿qué fue lo que pasó? No es que él no estaba lleno del Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo, claro que sí. Pero cuando iba a empezar el ministerio terrenal, ¿qué fue lo primero cuando fue bautizado? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Para qué? Para ayudarle, para transmitir lo que hay en el corazón de Dios a su corazón. Porque en ese momento estaba en su humanidad. Si mi amado Jesús necesitó la intervención del Espíritu Santo en todo lo que él habla, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y la necesitó para muchas cosas. Nosotros hoy vimos algunas, pero hay muchas cosas más que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Bueno, esto es lo que traía para ustedes.
Espero de todo corazón que nos sirva a todos y que lo pongamos en práctica. Padre eterno, Dios de la misericordia, te doy gracias, Señor, por